Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Este es su encuentro diario con las principales informaciones de esta jornada de martes 13 de febrero. Mi nombre es Ervin Bazán. Bienvenidos. En el arranque hablamos del inicio del nuevo año escolar en Bolivia, que empezó con quejas y bloqueos aislados de alumnos y padres de familia, con bloqueo de vía, marchas de protesta y reclamos por deficiencias en la infraestructura, obras inconclusas y falta de ítems para docentes. Así fue el primer día de clases de la gestión 2015 en la capital cruceña. En todo el país, el inicio de las labores escolares fue normal, a excepción del TIPNIS en el Beni o Exciamas en La Paz y Camiri en Santa Cruz, donde las autoridades determinaron postergar el inicio de las labores educativas por una semana debido a los problemas de inundaciones, y en el caso de Camiri, porque aún no concluyó el mejoramiento de las escuelas. En la capital cruceña también hubo al menos 3 colegios donde no empezaron las clases ayer. Fue el caso del colegio Rodolfo Joen del barrio Primavera, donde la molestia por la demora en la conclusión del centro educativo llevó a los papás a bloquear el viaducto del Trompillo. Con pancartas, quemando llantas y lanzando petardos, los padres de familia exigieron a la alcaldía que acelere los trabajos, pues llevan más de 2 años y no acaban. De igual forma, en el Colegio Unión y Progreso en la zona de La Cuchilla, el director Hipólito Tejerina, a la hora del acto cívico, anunció a los estudiantes la postergación de las clases hasta el próximo lunes, aduciendo que la alcaldía no terminó a tiempo el cambio de techo, y estos casos se repitieron en varios colegios de Santa Cruz. Productores piden industrializar el agro para evitar así la crisis en el rubro de la gestión 2014, que cerró con una caída generalizada del 6.5% del índice de precio de los productos agrícolas de exportación, y los pronósticos indican una disminución agregada del 5% del año 2015, de acuerdo al informe del Banco Mundial, proporcionado por la Cámara de Exportadores de Santa Cruz. La tabla de salvación es la industria, según coinciden las empresas, los productores y los exportadores. Asimismo, desde el sector productivo cruceño se busca mitigar esta disminución del valor de los granos y alimentos en el exterior, mejorando el rendimiento en la cosecha de cultivos como la soya, la caña de azúcar y el maíz. El Banco Mundial observa que entre diciembre de 2014 y el mismo mes del año anterior, los precios internacionales de la soya se desplomaron un 9%. El aceite un 14% y la harina de soya un 3%. El aceite de girasol un 20%, el maíz un 26% y el azúcar un 3%. Se prevé que este año los precios de los granos seguirán contrayéndose. La explicación es porque los mercados se encuentran abastecidos. Las restricciones a las exportaciones se han levantado, además de las buenas previsiones de las cosechas de los principales países productores de materias primas agrícolas debido a los menores precios. Explica de esta manera José Alberti, analista económico de la CADEX. Se estima que la soya disminuirá un 4% más, mientras que los precios de los aceites caerán hasta un 7% adicionalmente. Graban película en Bolivia, en el Parque Amboró, con 2 iPhones 4. El español Quique Medina llegó al país hace 3 meses para celebrar Año Nuevo, y en esta ocasión fue invitado a explorar el Parque Amboró. Al iniciar la travesía, se dio cuenta de que allí se lograrían imágenes magníficas para un videoarte, y con su iPhone 4 y el de su amigo iniciaron el registro de Mox Halo Operation, que luego de la edición terminó siendo un mediometraje de más de 30 minutos de duración. Mox Halo Operation es una propuesta experimental que se exhibirá gratuitamente hoy a las 20 horas en el Centro de la Cultura Plurinacional. El director, licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, explicó que el audiovisual apuesta por lo lúdico al utilizar los celulares como cámaras de video, por la democratización de los medios. De igual manera, indicó que Mox Halo podrá festivalear en 2015. Cambiamos de tema en las informaciones para contarles que la CAINCO cumple 100 años de servicio. Le piden en este aniversario que tenga alcance nacional en su accionar. La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, cumple 100 años de vida e insta a que las empresas inviertan para reponer los ingresos nacionales que el país dejará de percibir por la reducción del precio del petróleo.
Los PAS presidentes sugirieron que se proyecte a escala nacional para consolidar así su liderazgo. Hay que acompañar el accionar gubernamental para asegurarnos de que se creen condiciones para continuar invirtiendo, aseveró Luis Barberí, presidente de CAINCO. El titular de la Cámara Empresarial más grande y poderosa del país tiene más de 2.000 firmas afiliadas y adelantó que este año se debe promulgar el reglamento de la Ley de Promoción de Inversiones en la que CAINCO participará. Trataremos de que tenga la virtud de favorecer verdaderamente a la inversión nacional y extranjera, adelantó Barberí. Luis Fernando Terrazas, por su parte, expresidente de CAINCO, expresó que como institución empresarial debe seguir siendo la institución líder del país. Debemos reasumir ese liderazgo defendiendo los intereses empresariales como sector importante en el desarrollo nacional, creando corriente de opinión en el quehacer nacional, sostuvo el PAS presidente. China aumenta sus ventas en Bolivia. China se consolidó en el 2014 como el primer país de donde Bolivia realiza sus importaciones, siendo los principales productos que llegan desde ese país las motocicletas, equipos industriales y petróleos, teléfonos celulares y neumáticos, sin contar los helicópteros chinos que llegaron la pasada gestión. De acuerdo a los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el año 2013 las importaciones desde China a nuestro país sumaron un valor de 1.253 millones de dólares, cifra que se elevó a 1.811 millones de dólares el año 2014, es decir, que hubo un incremento en las importaciones de nuestro país desde China de un 44.5%. Asimismo, la compra de los helicópteros se coloca en primer lugar en las importaciones desde China con 58.7 millones de dólares. Le siguen las motocicletas con 44 millones de dólares. Y en tercer lugar está la maquinaria para la industria azucarera con 43.8 millones de dólares. Los equipos de perforación, con 42.5 millones de dólares, están en cuarto puesto y no deja de llamar la atención la compra de teléfonos celulares por un valor nada más y nada menos de 34.8 millones de dólares, además de neumáticos por 3.7 millones de dólares. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que se ubica hoy en 7 bolivianos 79 centavos y el yen mantiene su cotización instalada en 0.058 bolivianos. Revisamos ahora lo principal en el quehacer deportivo, deportes en Bolivia News. Y por la Copa Libertadores, Strongers visita esta noche al Morelia, de México, desde las 22:30 horas, hora de Bolivia, con el objetivo de conseguir un buen resultado en su partido de ida de la llave 4 de la primera fase de la Copa Libertadores de América, con miras a ganarse un lugar en el grupo 4. Este será uno de los dos partidos que pondrán en marcha la actual edición, en una jornada en la que se enfrentarán además Alianza Lima de Perú y el Huracán argentino. El Tigre viajó a México con el ánimo en alto gracias a su aplastante triunfo de 5-0 sobre Universitario de Pando el sábado anterior. A pesar de que enfrentará a un conjunto con crisis de resultados, el argentino Néstor Gravioto, técnico del equipo, prohibió el exceso de confianza a sus jugadores. Morelia cuenta con un buen plantel, pero tiene problemas de descenso y al parecer no le dan mucha importancia a clasificar en la Libertadores, pero no hay que confiarse, apuntó Gravioto. Esto es todo de informaciones aquí en Bolivia News, gracias a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.